Los diputados de Nueva Canaria, Román Rodríguez y Carmen Hernández, han explicado hoy a los medios de comunicación la necesidad de proponer en el trámite de discusión parlamentaria de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para 2014 la creación de un tributo sobre las estancias turísticas en Canarias. Se configuraría como un impuesto propio de la Comunidad Autónoma Canaria, cuya recaudación afecta al fomento de la renovación de las infraestructuras turísticas públicas, a la mejora de la competitividad del destino y a sufragar parte de los servicios que las administraciones públicas ofrecen con carácter gratuito a nuestros visitantes. Para Canarias, la propuesta sería una tarifa de 1,50 euros para establecimientos de 5 estrellas, 1 euro para alojamientos de 4 estrellas y 0,50 euros para el resto de establecimientos. La afectación de la recaudación obtenida podría tener la siguiente distribución, que sería por un lado el 50% para la Comunidad Autónoma de Canarias y el 50% para los cabildos y ayuntamientos turísticos. A efectos aproximativos, creen que la recaudación de este impuesto podría estar entre los 80 y los 100 millones de euros. Finalmente, consideran que la buena situación que atraviesa el sector turístico canario permite la implantación de este impuesto. Es trasladarle la decisión que hemos tomado como partido, como opción política, como grupo parlamentario, de presentar una enmienda a la totalidad a la Ley de Presupuestos para el año 14 de la Comunidad Canaria. Lo hacemos con una línea argumental que mucho se parece a las que han sustentado las enmiendas a la totalidad presentadas en los dos ejercicios anteriores. Sostenemos que este es un presupuesto que consolida los recortes, que tiene el mismo ADN, la misma naturaleza que los presupuestos de Rajoy. Un presupuesto, en definitiva, que hace un potente, duro ajuste fiscal, que hace retroceder la estructura de gasto público y que hace pagar la crisis a los que no tienen culpa, que son a los jóvenes, a los trabajadores, a los pensionistas, a los servicios públicos, a la economía. Creemos que es un presupuesto que no va a ayudar a la reactivación de la economía, porque es un presupuesto recesivo, como comentaremos a continuación, un presupuesto que invierte menos, que gasta menos y, por lo tanto, detrae recursos del sistema económico. No va a servir este presupuesto para mejorar los servicios públicos básicos severamente deteriorados en los últimos años, la sanidad, la educación, los servicios sociales. Decimos y demostramos que este presupuesto hará que el Gobierno de Canarias disponga de 134 millones menos que el año 13. Porque nosotros, como algún consejero del Gobierno ha podido también considerar, sumamos al presupuesto inicial los 206 millones del presupuesto extraordinario, del crédito extraordinario. El gasto presupuestario de esta Comunidad Canaria en el año 13 no solamente es el presupuesto inicial, sino son los 206 millones que en una ley de créditos extraordinarios se aprobó a principios de septiembre. Ayer el consejero de Obras Públicas, con rigor, ponía en una columna el presupuesto inicial en materia de carreteras y los 20.900.000 euros adicionales del crédito extraordinario. Es así como se mide el presupuesto. El Gobierno, para dar la sensación de que el presupuesto aumenta, ha olvidado intencionadamente los 206 millones. Si se cuentan estos 206 millones, el presupuesto retrocede 134 millones, 2 puntos. Es decir, que el presupuesto disponible para inversiones y servicios públicos el próximo año tiene 134 millones menos que el presupuesto disponible en el año 13. Por lo tanto, retrocede, disminuye en inversiones y disminuye en gasto y, por lo tanto, es un presupuesto que no contribuye a aumentar la demanda. Somos conscientes del contexto en el que se mueve este presupuesto, de crisis europea, española, somos conscientes de las dificultades de la financiación autonómica, conscientes del maltrato del presupuesto estatal a Canarias, conscientes de las limitaciones de déficit y de deuda, pero nosotros creemos que este presupuesto se puede hacer de otra manera. En relación a los ingresos. Bueno, en relación a los macrodatos, a la evolución del PIB, del paro, es evidente que ya saben ustedes que tenemos en estos momentos en la EPA 35,12% de población en desempleo. Es decir, la cifra peor de la historia, 393.000 personas. Nunca, ni en la crisis del 82 ni en la crisis del 93,
hubo tanto desempleo. Estamos con los peores registros de nuestra historia en desempleo. Que sepan ustedes que los años de este gobierno han aumentado en 50.000 personas los parados que no cobran nada. Han aumentado en 75.000 personas los parados de larga duración, que son los que tienen más de un año en el desempleo. Y han aumentado los parados en 61.000 personas. Estos son los datos escalofriantes del desempleo. Y este presupuesto no va a contribuir a mejorarlo. Y lo reconocen casi implícitamente, aunque bajan el paro al 32,5%. Hay que decir que creemos que es aventurada esa cifra, desgraciadamente, ¿no? Como está demostrando los registros de la EPA. ¿Qué decimos nosotros? Las transferencias corrientes aumentan un poquito de la Administración Central a Canarias por las liquidaciones, los impuestos bajan en el balance entre impuestos directos e indirectos y nosotros decimos que hay que aumentar los ingresos. Y volvemos a insistir que hay que aumentar los ingresos por la vía de que paguen los que no pagan, por la persecución del fraude, que en Canarias, entre el fraude laboral y el fraude fiscal, en relación al PIB, podemos estar hablando de ingresos que no llegan de en torno a 1.500 millones de euros. Pero eso también pasa en España y en mucha menor medida en Europa. Por lo tanto, persecución del fraude, una estrategia determinante y exigible. Segundo, que paguen más los que más tienen. Nosotros seguimos diciendo que el IGIC debe aumentarse para los coches de lujo, para las joyas, para los gastos suntuarios. Nosotros seguimos diciendo que el IRPF en los tramos más altos, a partir de 80.000 euros, debe aumentar los tipos marginales. Nosotros seguimos diciendo que las transmisiones patrimoniales se tienen que poner como mínimo en la media española. Para que se hagan una idea, lo que Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, anuncia en relación a las transmisiones patrimoniales, de bajarlas al 7, al 6, como una gran novedad, en Canarias están al 6. Y sobre todo, y esta es la novedad de la enmienda a la totalidad que presentaremos, y les dejaremos un documento que no hemos podido imprimir aquí por un fallo en la impresora, pero les dejaremos, nosotros proponemos en este presupuesto una tasa turística por pernoctación en las instalaciones turísticas de Canarias. Se trata de hacer lo que hace medio mundo. En el documento, que no se lo voy a explicitar para no cansar, que le entregaremos ahora, está en prácticamente todos los países turísticos del mundo. A la cabeza Estados Unidos y Francia, Italia, la República Checa, Austria, Alemania, Eslovenia, por supuesto los nuevos países bálticos. Todo el mundo tiene una tasa turística asimilable. Nosotros proponemos una tasa turística por pernoctación que rondaría la media, hacemos una propuesta de 1 euro por estancia, que puede ser mayor para las categorías más altas y menor para las categorías más bajas, y que puede tener una franja de recaudación entre 80 y 100 millones al año. Y proponemos en esta iniciativa que el 80% de eso vuelva al sector turístico, para invertir en las ciudades turísticas obsoletas, para mejorar los espacios públicos deteriorados, para invertir en promoción turística de Canarias, para que los elementos del patrimonio y de los espacios naturales visitados por los turistas se preserven. El 80% volvería al turismo. Estamos en un momento importante de crecimiento, con llenos, y lo que pretendemos es que esta tasa sirva para cualificar el destino, para modernizarlo, para hacerlo más competitivo. Y hacemos una propuesta exhaustiva. No somos de esos que dicen, oiga, quite ese impuesto y no miden las consecuencias, o ponga ese impuesto y no mide las consecuencias. Entregaremos ahora un documento razonado. Esto lo vamos a proponer en la enmienda, lo propondré yo el próximo miércoles en la enmienda a la totalidad que presenta Nueva Canaria. Pero esta tasa turística no se puede crear en la ley de presupuestos, se tiene que crear una ley específica. Y lo que proponemos es que el Gobierno lidere este tema, se siente con los sindicatos y con los empresarios, con los ayuntamientos y con los cabildos, y establezcan el acuerdo para hacer posible este tema. Cataluña es el ejemplo español reciente, pactado y exitoso
pactado y exitoso. De entrada, mucha gente puso el grito en el cielo, pero hoy hay un acuerdo entre los ayuntamientos, los empresarios, los sindicatos y la Generalitat para que esta tasa turística, que nos homologa a la mayoría de los países turísticos del mundo, se dedique sustancialmente para mejorar el propio destino. Por eso, Nueva Canarias en esta enmienda a la totalidad cuestiona la política económica general, cuestiona el trato del gobierno español a esta comunidad, cuestiona la falta de dedicación, de entusiasmo, de contundencia del gobierno en la persecución del fraude. Critica al gobierno por no tocar por la parte alta los impuestos para los que más tienen, para ayudar a los que no tienen nada. Porque las subidas que les pasaremos también, no hoy, eso se lo haremos el martes, la subida de los tramos altos del IRPF, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, o elegir para gastos suntuarios, coches de lujo, joyas, eso puede suponer 10 o 15 millones que si se dedican a la pobreza triplica lo que el gobierno hoy les dedica a esto. De manera que en esta enmienda a la totalidad, Nueva Canarias, además de hacer el análisis de contexto, de posicionarse frente a la crisis y sus desmanes, hace propuestas en relación a la fiscalidad, pero también a la orientación del gasto. Nosotros sostenemos que hay que mejorar la inversión, y esta es una vía para mejorar la inversión pública, y además llevarla al terreno del sector más estratégico, que es el turismo, y por lo tanto haremos una propuesta completa si desde el sector público se cambia la política impuesta desde Bruselas, como han hecho los japoneses, como hacen los norteamericanos, inyectando recursos al sistema económico. Sé que hay datos positivos. El último, la rebaja al 0,25 del precio del dinero del Banco Central Europeo, que algún impacto tendrá sobre las familias y los consumidores. Pero yo les digo lo siguiente. Hemos tenido los tipos de interés en los últimos años en torno al 1, 0,75, 1,25. Pero vayan ustedes a pedir un crédito. Vayan ustedes, el que tenga necesidad, a pedir un crédito. Sea hipotecario, sea para una reforma o sea para su empresa. Si tiene muchas garantías, 9%, 10%, 11%, 12%. Las reglas de juego están trucadas. El 0,25 para los bancos, el 8, el 10 para los consumidores, para los empresarios. Por lo tanto, nosotros decimos que hay que cambiar la política económica desde Bruselas hasta aquí. Y en el marco de nuestras posibilidades, de nuestras competencias, lo que decimos es que hay que organizar los ingresos de otra manera y orientar el gasto hacia la inversión y hacia el mantenimiento y mejora de los servicios básicos para garantizar la mayor cohesión social posible en este momento crítico de la economía y de la sociedad canaria, insisto, con el 35,12% de la población en paro, con las tasas de riesgo de pobreza más altas de España, por encima de Andalucía y Extremadura, y servicios públicos en caída, especialmente el servicio público sanitario, que sepan ustedes que va a disponer el año próximo de 57 millones de euros menos para inversión, para prótesis, para consultas, para atender las urgencias. 57 millones de euros menos. Ayer fue incapaz la consejera de contradecir esta afirmación, porque los números son los números, aunque algunos los presenten como les interesa. Estas eran un poco las consideraciones generales. Hoy les entregaríamos la novedad de nuestra enmienda a la totalidad, que es la tasa turística con una propuesta. Nosotros decimos que esa que puede estar entre 80 y 100 millones debe distribuirse de la siguiente manera. 25% para los ayuntamientos turísticos, en función de la recaudación que tienen en su municipio, y el 100% tiene que ir a inversión en la ciudad turística, en los espacios públicos. Al cabildo respectivo, otro 25%, que debe ir al 100% de forma finalista a la inversión pública en las ciudades turísticas, en los espacios públicos, en las calles, en el mobiliario urbano, en la recogida de basura, las infraestructuras en defensa. Para el Gobierno de Canarias, para turismo, promoción turística, inversión turística, mejora y gestión de los espacios
y gestión del patrimonio de la comunidad. Por lo tanto, el 80%, el 25% de los ayuntamientos, el 25% de los cabildos y el 30% del gobierno revierten el turismo en políticas de inversión, de modernización, de mejora del destino, y un 20% que se quedaría al gobierno a las ciudades turísticas. Saben ustedes que hay una parte del gasto sanitario que se asocia a este tema, hay una parte de la seguridad, de los sistemas de emergencia, de las infraestructuras. De forma que si lográramos una recaudación de 100 millones, 80% vendría a compensar los servicios de infraestructura que el Gobierno de Canarias presta a los visitantes. Dueño de un complejo de apartamentos de 300 unidades, lo tienes lleno porque ahora hay una gran demanda, están llenas las instalaciones, vas a cerrarlo cuando lo tienes lleno para hacer la reforma. Habitualmente la gente hace la reforma en épocas de recesión, en épocas donde no hay clientes. Con eso les quiero decir, la inversión pública es clave para dinamizar, la inversión privada es determinante para modificar la planta alojativa. Falta crédito. El presidente nos tiene que explicar el titular. Y el martes yo le pregunto en la sesión de control que me explique qué hay detrás de los 1.000 millones. Yo no descalifico la iniciativa, yo quiero claridad en la iniciativa, quiero explicación. Queremos que nos diga si ha negociado, por ejemplo, los tipos de interés, que es muy determinante. Porque prestarte te prestan. El problema es que te prestan al 13% y te piden unas garantías que muchísima gente no puede presentar. Por lo tanto, inversión pública, incentivar la inversión privada, porque la dinamización del futuro del turismo pasa por este momento dulce, una parte mérito de este destino, pero otra parte mérito de las desgracias de otros. La crisis de destino de los países árabes desvía cientos de miles de turistas a Canarias. Y no es la primera vez que nos ocurre, y de eso también sacamos rendimiento, pero que seamos conscientes de que una parte de lo que estaba ocurriendo, de la llegada por encima de lo previsto, tiene que ver con la desviación de turistas procedentes de otros destinos. De manera que yo no descalifico la iniciativa del presidente, pero sí le vamos a exigir que nos la explique.